Hielo. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva mini temporada de Neftrópico. Estos capítulos los hemos grabado junto con Flipa, en el marco del Flipa Summit. El Flipa Summit de 2022 se realizará el 15 y 16 de septiembre y el tema de este año es el metaverso, algo que en el Neftrópico nos encanta. En el episodio de hoy hablaremos con Paolo Micia sobre el estado del metaverso en Latinoamérica. Paolo tiene una perspectiva muy completa, ya que ha sido la única persona que ha desarrollado un estudio completo sobre cómo están las tecnologías de siguiente nivel en América Latina. Conoceremos no solo sus perspectivas del estado actual y el posible futuro de las cosas, sino el rol que podemos jugar como sociedad y como continente en esta nueva etapa de la tecnología digital. Los invitamos a la exposición de Paolo, El Sur del Metaverso, que se realizará el 15 de septiembre de 3 a 4 p.m. hora Colombia. Muy recomendado. Paolo, bienvenido a esta mini temporada de Neftrópico con Flipa. Quisiera contigo comenzar en que nos explicaras qué es el metaverso. Camilo y todos y todas, muchas gracias por invitarme. El metaverso para mí es una etiqueta por ahora, una etiqueta muy útil, muy relevante, porque es la etiqueta que le estamos poniendo a la nueva generación de Internet, a la próxima evolución de esta herramienta, de este mundo que nos ha cambiado la vida. Entonces, no tiene una definición precisa y es correcto que no la tenga todavía, porque los nombres y las definiciones y las etiquetas van evolucionando con las realidades. Para mí es una evolución de Internet en tres sentidos. Antes que nada, cultural. O sea, nosotros como especie siempre hemos sido muy orgullosos de nuestra relación con la tecnología y esto sigue y sigue con nuestra digitalización siempre más profunda. Entonces, primera dimensión del metaverso, cultural. Segunda dimensión, tecnológica, porque cosas que soñábamos hace 30 años hoy son posibles, cosas que lanzamos en beta, entre comillas, hace 20, hoy se pueden abrir a centenares de personas concurrentes y a nuevas franjas de la población. Y la tecnología con su VR, con su AR, nos toma de la mano y nos lleva a ese mundo inmersivo. Entonces, segunda dimensión, seguramente tecnológica. Tercera dimensión, económica. El blockchain y las criptomonedas nos han mostrado que existe un camino para recuperar la confianza y la escasez en el mundo digital, y esas que son banderas de la Web3 también son parte de esa etiqueta en metaverso, por lo menos desde mi mirada. Entonces, resumiendo, la evolución de Internet, como todas las tecnologías del futuro, ya existen hoy, aunque en partes desunidas y pioneras. En el gaming, obviamente, vemos experiencias metaversales de tamaño y de magnitud impresionantes, centenares de millones de jugadores. Las vemos también en las oficinas, las vemos en social, pero son primeros pinitos de una realidad que se va a ir desarrollando gradualmente en los próximos 5, 10, 15 años. Yo recuerdo desde la primera conversación que tuvimos, a mí me sembraste pues esa semilla y lo uso mucho, y es que yo ya no hablo tanto de metaverso, sino como de next gen technologies, o sea, simplemente es como un estado actual de la evolución del Internet. ¿Estaría bien como pensarlo de esa manera? Totalmente. Además, porque hoy estamos en pleno hype del metaverso y en un rato, y yo me imagino que alrededor de marzo 2023, para ubicarnos, van a empezar los medios masivos a decretar la muerte del metaverso, que realmente es la muerte de la etiqueta. Y le pondremos rápidamente una otra etiqueta y seguiremos en la misma evolución. Entonces, creo que es correcto hablar de experiencias digitales avanzadas o next gen technologies, como tú dices, para identificar este recorrido al cual le vamos a ir poniendo etiquetas poco a poco. Pensemos en la Internet of Things, de la cual se habló muchísimo hace 3 años y que ahora
está olvidada en los medios, pero lejos de ser olvidada en las grandes empresas tecnológicas y en nuestras vidas. Simplemente salió del spotlight y siguió su curso de creación de valor de manera un poco más discreta y a veces, irónicamente, más efectiva. Súper interesante eso, Pablo. Pues seguro entonces en marzo del 2023 te invitaré al podcast para que hagamos los actos fúnebres del metaverso. ¿Por qué no nos pintas cómo están, o sea, cuál es el estado actual de estas Next Gen Technologies? Como que cómo se ve esa cosa que se le dice metaverso hoy en día? Hoy en día se ve acelerado. O sea, digamos que no obstante muchas empresas estuviesen trabajando en temas metaversales desde antes del famoso 28 de octubre del año pasado, cuando Facebook comunicó su rebranding hacia la marca actual, que es Meta. La aceleración en conversaciones alrededor del tema ha hecho que pasara lo que siempre pasa en estas situaciones. Primero, el fear of missing out. Entonces las empresas dicen, Dios mío, ¿será que eso realmente es el futuro? Tengo que hacer algo para tener un lugar en primera fila. Pero también reacciones más concretas y más profundas, basadas en el hecho que más allá que la etiqueta se le haya puesto al fenómeno en el año pasado, en octubre, el fenómeno, como veníamos diciendo, es real desde hace décadas en términos de evolución. Hoy, ¿qué está pasando? Primero, hay siempre mayor claridad que metaverso no es igual a realidad virtual. Y curiosamente esto es algo que la misma Meta nos ha mostrado, porque en su keynote de octubre del año pasado se ha ido muy pesadamente hacia la realidad virtual. Y ahora poco a poco está desviando la atención hacia la realidad aumentada, que realmente es la segunda tecnología muy novedosa en términos de metaverso. Y hablo de realidad virtual tanto a través de un head-mounted display, o sea, la plena o la mixta, pero también de la realidad virtual aumentada a través de la cámara del celular, que conocemos hace años con Snapchat o con los filtros de Instagram, etc. Entonces, en términos tecnológicos, mucha gente se ha acercado a esas nuevas tecnologías y no obstante el crypto winter en el cual nos encontramos ahora, son siempre más las personas que se han acercado del lado económico a las criptomonedas, a los NFTs, a los wallets, y esto hace que bien o mal estemos agrandando la base potencial de usos y de potenciales usuarios para el metaverso. Entonces esa es la otra cosa grande que ha pasado. Dejemos de lado qué tanto vale un Bitcoin, porque esto es otro detalle en el big scheme of things, pero son siempre más millones de personas que se acercan a estos temas. Y la tercera cosa que está pasando y que yo siento que es muy importante es que las marcas se están acercando al metaverso. ¿Por qué es importante esto? Porque las marcas le apuestan a la cultura del futuro, no a la cultura del pasado. O sea, la marca como normalmente tiene un target más joven, más urbano, que gasta más plata, lo que hacen las marcas de alguna forma nos muestra dónde va a estar la sociedad en unos 10 años. Siempre si se mantiene esa constante que hemos visto que el grupo líder en la evolución de una sociedad son las tribus urbanas jóvenes. Entonces, que las marcas se acerquen al metaverso. Y no hace falta que hagan mundos virtuales, puede ser simplemente con campañas, entre comillas, metaversales. Significa que le están apostando a que vamos hacia allá. Yo estoy de acuerdo, no solo intuitivamente, sino con base en las investigaciones que estamos haciendo, pero el hecho que Coca-Cola, Nike y todas las marcas de la moda y las mismas marcas de comidas rápidas, Wendy's, McDonald's, se estén lanzando al metaverso, significa que confían que hacia allá va la sociedad. Y esto yo diría, sin entrar en mucho detalle, son tres caminos de evolución que pueden dar una fotografía de donde estamos ahora con el metaverso. Ok, entonces digamos que para intentar recoger la idea, el estado actual del metaverso está dado por una serie de tecnologías que se están
imponiendo como visionarias, que son la realidad virtual y la realidad aumentada, pero que todavía están lejos de alcanzar su potencial. Y de esto hablaremos un poco más adelante, que lo tenemos en la agenda. Está dado por una cantidad de players que están entrando a este espacio, tanto el retail y la gente como el sector financiero, es decir, como todo este interés que hubo en los últimos años alrededor del cripto y de los NFTs y pues de los cuales todos nuestros oyentes sabemos que somos parte de. Y un tercer impulso que son los brands, que son estos grandes players que están entendiendo que la conversación está sucediendo acá y quieren anticiparse a ese movimiento. Yo también pienso mucho que una marca pues como Nike no, o sea, no gasta no sé cuántos billones de dólares fue que costó Artefact, lo hemos cubierto aquí varias veces, pero no lo hacen por caprichosos, sino que hay una estrategia muy clara y muy estudiada alrededor de cómo ven ese negocio ellos. Muy chévere, muy chévere. Pablo, ¿y eso cómo se ve en la TAM? Ese es un campo que me interesa mucho porque yo soy latinoamericano, yo sé que la cantadita traiciona que tengo una parte de los latinos originales, los del Lazio, que es la región alrededor de Roma, de donde es originario mi papá. Entonces soy latino desde la tradición, o sea, italiano en este caso, pero de mamá brasilera, nacido en la Argentina, residente en Colombia y papá y esposo de colombianas. Entonces digamos que mis credenciales de latinidad son fuertes y me interesa construir un puente entre Latinoamérica y el metaverso. Eso es lo que yo hago todos los días y todo el día. Ahora, primera pregunta, ¿tiene sentido hablar de la TAM? O sea, como sí, somos una geografía, pero hay una duda de que seamos un continente. ¿Qué quiero decir? Europa es una geografía y un continente porque evidentemente reúne todos esos países alrededor de los mismos intereses. En América Latina, los gigantes que son México y Brasil hacen su propia política y las áreas de integración han tenido éxitos limitados, ¿no? El Mercosur o la área andina o la comunidad centroamericana, en fin, no somos ese continente tan unido como el ejemplo de Europa o de Norteamérica, donde realmente solo hay dos grandes players. Ahora, lo que sí nos une, con la inmensa excepción de Brasil, es un idioma, y esto es súper relevante, y una cultura que es la que tiene sus raíces en los pueblos precolombinos y la colonización española y todos los desarrollos de materias primas, etc. Entonces, yo le apuesto a que sí existe Latinoamérica, pero entendería que alguien me contestara que efectivamente no. Aparte un México y un Brasil, no hay suficiente masa crítica como para que habláramos de un metaverso latinoamericano. Yo creo que sí, en primer lugar, de lo que nos hace únicos en América Latina, o si no únicos, por lo menos son esas características de nuestras sociedades y de nuestra cultura, de nuestra economía, que pueden hacernos desarrollar algo original y una contribución original. Para mí, en primer lugar, y salgamos de eso de una, es la estructura económica de la sociedad. O sea, en América Latina, la base de la pirámide es relevante económicamente porque es enorme, culturalmente porque le da la pauta a nuestras manifestaciones culturales más difusas, y esto hace que tengamos la oportunidad de ser la región, el continente, donde el metaverso demuestra que no es excluyente, que no es solo para quien tenga los $300 para comprarse una Oculus, sino que puede ser para toda la sociedad. Ojo que base de la pirámide no significa que seamos necesariamente un continente pobre, pues somos un continente donde hay pobreza, y un continente que ha tenido que lidiar desde siempre prácticamente con un importante nivel socioeconómico bajo y una clase media siempre en peligro de empobrecer, y con una élite económica bastante reducida y además que mira hacia otras latitudes. Entonces, yo siento que si logramos hacer en el metaverso lo que África hizo en las tecnologías móviles
de la web 2.0. Recordemos que los primeros desarrollos de banca vía teléfonos celulares fueron en Kenia y en los países de África, mucho antes que llegara Nequi o ese tipo de aplicaciones a Latinoamérica. Entonces, yo intuyo que hay un gran potencial en ese maridaje entre el metaverso y la base de la pirámide en América Latina. Pablo, me gustó mucho ese ejemplo que diste como de África y la banca móvil, definitivamente lo que han hecho ya es súper interesante. ¿Cómo más verías tú como que otro tipo de iniciativas verías tú que se pudieran hacer como en este orden de ideas? Cuando hablamos yo te dije que algo que me ilusionaba mucho a mí también era el tema cuando los móviles los vuelvan aptos para la Web3, que es lo que está haciendo Solana, y creo que ayer leí que había alguien más trabajando, Cosmos tal vez, en un dispositivo móvil, y me parece, digamos, creo que me gustaría que nos pintaras como que por dónde más podemos ver explorado esta capacidad de una base de la pirámide con el metaverso. Pues yo creo que el primer ejemplo que me imagino que además todas y todos ya tendrán ahora es el hecho de que el primer país que declaró el Bitcoin de curso legal esté en América Latina. Eso, más allá de lo posible oportunismo político, de las otras jugadas que existan detrás de esta medida, es un hecho. O sea, tenemos un país que ha decidido que el Bitcoin tiene en su economía un rol oficial. Y eso me parece súper interesante. La implementación, como era de esperar, no es sin problemas, pero es un camino que no nos imaginamos ser tomado por una economía del hemisferio norte, como puede ser, no sé, una Francia, una Alemania, un Japón. Entonces, ahí ya está una primera demostración de que somos un poquito más ágiles y un poquito más flexibles en esos temas metaversales del lado económico. La otra cosa fundamental para mí es que es la tecnología. O sea, si la manera de entrar al metaverso es a través de aparatos caros, raros, o sea, difíciles de conseguir, no vamos a tener un desarrollo metaversal en América Latina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haremos para que las experiencias metaversales se puedan vivir de manera plena en las pantallas de los celulares? Que eso es lo que todos tenemos y lo que todos usamos, estemos en el nivel socioeconómico en que estemos. Entonces, esa innovación va a tener muchos más incentivos en América Latina porque en Estados Unidos ellos van a vender 30, 40 millones de Oculus al año con enorme facilidad. No va a pasar lo mismo por acá. Entonces, ojalá podamos encontrar ese empuje a la innovación que nos permite, de un lado, como decía, usar los celulares como puerta de acceso al metaverso de manera creativa. Y del otro, ojalá encontrar las tecnologías o los modelos de negocio que permitan un acceso incluso a las tecnologías más caras. Pienso en los cafés Internet. Un café Internet metaversal es un escenario que a lo mejor por 5 o 10 años pueden hacer más fácilmente en América Latina, donde la necesidad de acceder es más fuerte y no en Estados Unidos. Entonces, yo me imagino cuando tengamos use cases fuertes que exigen que las personas tengan que ponerse unas gafas de realidad virtual o de realidad aumentada para ciertas tareas, que tengamos en América Latina la fuerza creativa de crear nuestros cafés Internet para la realidad virtual y la realidad aumentada. Es solo un ejemplo, yo no soy el innovador metaversal latinoamericano, pero esa es una intuición de hacia dónde podríamos ir. Definitivamente fue muy clara la representación de un café Internet metaverso. Y miro pues con mucho entusiasmo a que alguien en América Latina empiece a innovar. La otra cosa cuando hablamos, Pablo, que también me impactó pues como de tu visión de Latinoamérica para el metaverso era aprovechar los recursos naturales. Yo creo que eso es algo que resuena un montón, pues no solo como con nosotros como individuos, sino como nosotros como región. Entonces no sé si nos quieras contar un poquito como qué estás viendo tú ahí.
100%. Voy a dar primero, antes de avanzar con la respuesta, voy a dar un paso atrás. Hace algunas semanas, junto a Brandstad, que es una empresa de investigación de mercados aquí en Colombia y con la cual vengo cooperando hace más que una década, hemos lanzado un estudio del metaverso. Un estudio que realmente se llama Expedia, Experiencias Digitales Avanzadas, y que obviamente no salimos a preguntar usted qué opina del metaverso, porque pues la gente no todos lo conocen y no todos tienen una visión clara de qué es, pero fuimos a explorar varias actitudes, dotaciones tecnológicas, comportamientos digitales que nos dieran una idea de qué tanto las personas están preparadas, inclinadas, abiertas a vivir experiencias digitales más avanzadas, sean las que sean. Ahora, vamos a hablar más del estudio más adelante, pero por ahora lo que les quería comentar es que las colombianas y los colombianos que entrevistamos de entre 18 y 55 años, de niveles socioeconómicos medios y altos, nos dijeron que están preocupados y preocupadas por el impacto del crecimiento del digital sobre el medio ambiente. El 50% nos dijo que estaba preocupada. Nos impactó mucho porque si bien todos hemos escuchado en el medio, digamos, la preocupación que Bitcoin, el proof of work puedan tener un impacto ambiental, no pensábamos que la población en general tuviese esa percepción, que digital igual peligro para el medio ambiente. Entonces, esto nos puso a pensar, si esta conexión entre digital y medio ambiente es tan fuerte, el continente de la Amazonía, del agua, de los recursos naturales, debe tener algo que decir ahí. Nuevamente, no sé qué es. Si tuviese la idea ya tendría mi startup andando, pero es un factor, un elemento que nos puede tornar no solo relevantes, sino también profundamente, voy a poner unas comillas en el aire, amados en el mundo del metaverso, porque estaríamos atendiendo a una preocupación real de las personas. Llegamos acá saltándonos el paso del estudio, creo que en perspectiva tenía un poquito más de sentido, pero eso es lo que te hace a ti, Pablo, o por lo menos tu conversación tan valiosa, y es que tú tienes un insight que nadie más tiene, y efectivamente fue ese estudio que hicieron, y no sé si quieras pues que profundicemos un poco sobre eso, porque sí creo que es verdaderamente fascinante. Creo que son las primeras personas que tienen data hard real sobre cómo están las cosas acá en Latinoamérica. Sí, intuyo que es cierto. Es cierto, es cierto. Expedia, en su edición 2022 salió el 27 de abril en Colombia. Ahora estamos recopilando la data de México, Argentina, Perú y Chile para completar un cuadro de Latinoamérica hispana. Y sí, corrimos porque sentíamos que las marcas y los anunciantes, los medios, las agencias, el gobierno necesitan información no solamente de qué se está haciendo en Los Ángeles o Boston o París o Londres, sino de qué opina y qué siente la gente en América Latina. ¿Por qué? Sobre todo, digamos que por mi tradición y por la vocación de Brandstad, nuestro cliente ideal son las marcas, las agencias y los medios de comunicación. Y sobre todo pensando que ellos están hoy mirando todo este ruido alrededor del metaverso y pensando, ¿me lanzo o no me lanzo? Y esa respuesta tiene que estar basada en el consumidor, si no, no tiene el mismo valor. Y una vez que deciden lanzarse, pues cómo se lanzan, o sea, cómo hablan, qué iniciativa lanzan, etcétera. Entonces salimos al mercado a preguntar de 10 tecnologías metaversales, que ahora voy a comentarles cuáles fueron los resultados, pero nos dimos cuenta que era en la fase cualitativa que precedió al estudio cuantitativo, nos dimos cuenta que las personas, como es normal, no tenían una visión clara de qué era el metaverso. Entonces, casi que parte de preguntar si lo habían escuchado hablar y qué sentían y qué opinaban, excluimos la palabra metaverso en nuestro estudio. Y nos preguntamos, ¿cómo hago para contarle a un ministerio, a una marca o a una agencia si el país está preparado
a un drop de NFTs por parte de una marca de cervezas o de un ponqué del desayuno de los colombianos. Y respondimos con el modelo Expedia, que es un voxel, o sea, son 3 dimensiones. La primera es una dimensión de identidad. Nosotros sentimos que una persona está abierta a una experiencia digital avanzada, o sea, a explorar si se siente cómoda con vivir una vida en digital. Entonces, esto lo medimos con la dimensión de la identidad. Ahí está lo que hago con mi tiempo libre, mis actitudes, ahí está el gaming, las redes sociales, y eso nos da una medida de qué tan avanzado está la autopercepción, la sensación de las personas sobre sí mismos frente al mundo digital. Entonces, esa fue la primera dimensión. Una segunda dimensión fue la economía. Si la dimensión identitaria es íntima, es interior, la dimensión económica es externa, es lo que yo debo hacer en digital para estudiar, por ejemplo, para trabajar, para comprar y vender en línea y para tener una vida financiera. Entonces, estos son dimensiones más de nuestra relación con el mundo exterior y casi que es donde el mundo digital nos jala, nos atrae, porque si queremos trabajar debemos tener una compu y una conexión a internet, si queremos estudiar, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la segunda dimensión. Uniendo esas 2 dimensiones tenemos un potencial de quiero entrar siempre más en el mundo digital. ¿Cuál es la tercera dimensión? Es la puerta que tiene que estar abierta para que entres al mundo digital, que es la tecnología. Por más bien inclinado que estés, si no tienes una laptop con por lo menos 4 gigas de RAM u 8 gigas de RAM, si no tienes una tableta, si no tienes un buen celular, si no tienes una buena conexión a internet por encima de los 50 megas, pues hay experiencias a las cuales no puedes acceder. Y ahí va la tercera dimensión, que es la tecnología y que es la puerta que te permite o no entrar a la experiencia digital avanzada teniendo la fuerza de identidad y economía que te apoyan en esta pulsión. Buenísimo, buenísimo. Justo te iba a preguntar, te iba a decir que te voy a dar mi intuición sobre lo que yo creo que es el estado actual de las cosas. Yo creería que en términos de identidad estamos más o menos listos, sobre todo pensando en la cantidad de horas que pasa la gente en Latinoamérica pues, conectada a Facebook o a WhatsApp. Creo que somos de los lugares del mundo que más estamos ahí charteando alto. Entonces, apuntaría que sí. Creería que económicamente también somos muy proclives, porque creo que aquí la adopción que ha habido ha sido súper interesante, sobre todo en pandemia, como de estas neobancas y como en X y como el pues, mercado pago en Argentina. Creo que tenemos mucha madera para eso, pero creo que la tecnología es el lugar donde vamos a flanquear y donde tenemos el reto más grande como región. Eso sería como mi educated guess, por decirlo de alguna manera. Pues mira, ahí te doy un retorno sobre la data colombiana, que es la que ya tenemos procesada. En general, el índice Expedia, o sea, el que mide de 0 a 100 esta apertura y esta inclinación, para los colombianos está en 31. No sabemos si eso es mucho o poco, parece porque no tenemos comparaciones ni temporales ni geográficas, pero sí sabemos dentro de ese 31 cuál pesa más. Y en una cosa le diste al perro, y me perdonarán los animalistas, la tecnología es el más bajo. Efectivamente, sí tenemos más ganas que posibilidades en este momento. Lo que habla de algo positivo, porque digamos que yo me siento mucho más confiado de que vamos a evolucionar en tecnología y no sabría más cuál es el camino para que economía e identidad crezcan. La tecnología es un camino relativamente fácil que va de la mano con los ingresos. Si hay ganas y hay mayores ingresos, pues hay un progreso en la tecnología. En identidad y economía está más fuerte la economía. Y eso hay que entenderlo porque venimos de 2 años de pandemia. Entonces, casi que la pandemia nos obligó a
acercarnos al mundo digital. En Colombia, en los 2 años de pandemia, la penetración de laptops y computadoras pasó, si no me equivoco, ahora voy a memoria, pasó de un 60 a un 70%. O sea, en un año crecimos un 10% de hogares con computadora en Colombia. Pues tocó comprarle la compu a los niños para que estudiaran, tocó comprarse uno u otra compu para conectarse con la oficina. Y este fenómeno que también impactó los domicilios, las compras online, esta lifeline que tuvimos que construir con el mundo digital nos fue impuesta. Entonces creció mucho, bastante la economía, que hoy de las tres es la más avanzada, por lo menos en Colombia. La identidad, tú tienes razón que somos un continente social, somos el más social del planeta, tanto en términos de penetración como en términos de uso, pero lo que vimos es una dimensión identitaria bien desarrollada, pero por debajo de la económica. Entonces, la sensación es que casi que nuestras sociedades necesitan un momento de respiro para absorber esta aceleración digital que le impuso la pandemia. O sea que la muerte del metaverso nos va a sentar muy bien, pues, como para poder abordar la Next Gen Technologies. Total. También, digamos que, y esto sí ya es muy, muy por mis preferencias, digamos, pues por mis intereses. Estoy súper curioso porque apenas dijiste que efectivamente somos un país, una región muy social. Creo que va a ser muy interesante entender cómo va a ser esta adopción de identidades, pues para lidiar con una más allá de la nuestra, ¿no? Como todo este tema de los avatares y todo este tema, pues como de las nuevas elecciones que vamos a tener a la hora de, pues, de preferencias. Diría, Estados Unidos es mucho más fácil para ellos entender cómo que uno puede tener diferentes representaciones, o en Japón. Entonces, si ahora que decías eso me quedé pensando, va a ser muy interesante pensar en las tías que de repente pueden llegar a las fiestas vestidas de perro o pues, maquilladas de manera mucho más sofisticada. No sé, va a ser muy, muy interesante ver qué va a pasar con eso. Chévere. Pues mira, te agrego algo, Camilo, que es que somos sociales más que cualquier otra parte, incluso porque somos jóvenes más que en cualquier otra parte. O sea, nuestra pirámide demográfica es muy diferente todavía de la europea, de la japonesa, ni hablar, o de la norteamericana. Ser tan jóvenes como continente, aparte el impacto que tiene sobre alguien como yo, que ya superé los 50, soy canoso, entonces me siento como una mosca en leche en la calle en América Latina, mientras me siento en casa en Europa, porque todos son canosos y todos tienen más de 50 años. Pero aparte esta notación personal, esta juventud nos abre las puertas a esas experimentaciones que tú dices. Mira, voy a decir algo descabellado, pero América Latina es el continente donde nació la cirugía plástica. Hoy estamos acostumbrados a pensar en una identidad digital libre, donde tú puedes alterar cómo te ves y quién eres. La cirugía plástica es una operación identitaria premetaversal, de hecho predigital. Estamos hablando de finales de los años 70, años 80. Entonces, nosotros ya hemos demostrado de una manera muy física y muy concreta que estamos abiertos a intervenir nuestra identidad. Y esto es potencialmente algo que nos va a permitir interpretar esta dimensión de manera única en el boom identitario que se viene. Fascinante, Pablo, fascinante. Estoy sin palabras porque tengo la cabeza como a 10.000 por hora pensando en eso. Es un tema que me interesa mucho y que desde que empezamos las conversaciones con Flip ha estado como, ha sido muy recurrente, donde yo creo que la moda también, eso es de los sectores a los que yo más le tengo el ojo puesto, porque creo que ellos entendieron esto que decía, esto ahora del boom de la identidad. Esto es algo que yo creo que todavía no hemos empezado a ver lo que va a ser, pero me desbordo, discúlpame. Quería, digamos, otro de los temas que también fue fascinante cuando estuvimos hablando, es que tú has trabajado en medios de comunicación mucho tiempo. Yo también, digamos, tengo una carrera como guionista, y algo que me impactó contigo fue que te parecía, ¿cómo decirlo?, un poco predecible
este camino de pensar en que el objetivo de América Latina en el metaverso fuera generar contenido, como creo que hoy en día es en muchos de los medios de comunicación. Entonces sí quería que nos expandieras un poquito porque me pareció una idea extraordinaria. Pues sí, digamos que cuando pensamos en cuál puede ser el rol de América Latina en el metaverso, casi necesariamente nos concentramos en el layer más externo de ese metaverso, que son las experiencias. El metaverso es como una casa de dos columnas, ¿no? La casa son las experiencias, ahí es donde trabajamos, ahí es donde nos divertimos, hacemos fiestas, hacemos deportes, estamos en el gimnasio, etc. Las dos columnas sobre las cuales se basa esta casa son pues los aparatos, los métodos de acceso, la áptica, las gafas VR, las gafas AR, los celulares, las PCs, etcétera. Y del otro lado, los servicios. Entonces, servicios como puede ser el blockchain o los motores 3D del gaming, todas las partes software que nos permiten construir esas experiencias. Y debajo está pues las fundaciones, que es la infraestructura del metaverso. Yo siempre sueño con un rol de América Latina no solamente en la casa de las experiencias, sino también en las dos columnas y en la infraestructura. Y digo sueño porque al parecer esa parte está tomada, ¿no? O sea, el hardware viene de Estados Unidos, los servicios vienen de algunos descentralizados, donde hay una luz de esperanza, y la infraestructura ni hablar. Entonces, el hecho de que nos limitemos desde el principio a decir, yo voy a hacer contenido, lo tomaría más positivamente si fuera el resultado de haber tratado de todo, o sea, de habernos lanzado también a hardware, a servicios y a infraestructura, y no como algo que desde el principio nos autorrelegamos a ser solo generadores de contenido. Pienso en la televisión, que evidentemente es el último grande sector donde nuestros contenidos son globales. Y cuando hablo de nuestros, hablo de mexicanos, venezolanos, argentinos, colombianos, brasileros. Nosotros sí tenemos una voz en el panorama televisivo y de streaming en el planeta, pero primero es una voz que remonta a hace más de 40 años en sus principios, ¿no? Las telenovelas, Los ricos también lloran, o Betty la Fea hace 20. No es que sea algo fresco que hayamos lanzado hace 5 años en el mundo, a la atención del mundo. Pero no es un buen ejemplo, porque la televisión es un modelo de negocio muy geográficamente restricto y está en duda, por lo menos yo dudo, que podamos mantener este papel, por lo menos como actor secundario en el mercado del contenido en el metaverso. Ojo, no digo que esté mal, debemos hacerlo y la creatividad la debemos utilizar para lo que nos salga, y si es contenido, pues bienvenido el contenido. El sueño es ver por lo menos unas tentativas de ocupar los otros territorios, tal vez más infraestructurales, más a la base, que nos ofrece el metaverso. Te sumaría ahí, Paolo, pues corrígeme si me equivoco, es como que a mí también me llama mucho la atención la creación de contenido desde una perspectiva individual. Entonces creo digamos, ese aporte cultural y esa voz que definitivamente tenemos como región, pero de una perspectiva muy individual, como un poquito como fue el boom latinoamericano en literatura, pero de acuerdo, creo que nuestro gran aporte a toda esta economía sintética, como hablábamos con Chris en un episodio pasado, no debe limitarse pues a nuestro lado pintoresco y a nuestra originalidad, sino que eso más bien sea uno de los componentes de todo lo que o lo que le quisiéramos aportar a esta nueva realidad digital. Y ahí yo siento que no solo los gobiernos, que son los obvios que uno mira para decir, bueno, ayuden a los creadores a hacer su trabajo con fondos, con financiaciones, etcétera, sino también las marcas tienen un rol. O sea, si una marca va a hacer algo metaversal, debe mirar a la creator economy. O sea, debe estimular estas contribuciones personales que tú sumas a la conversación y que son fundamentales. ¿Por qué? Porque este es el modelo nuevo que estamos planteando. De hecho, me encanta lo que dices, Camilo, porque no
no era positivo que quedara en el aire que lo que vamos a buscar es hacer las nuevas telenovelas del metaverso. Al contrario, aquí va a ser algo mucho más pulverizado, donde el creator singulo tiene mucho más poder. Espectacular, Pablo. Digamos que también quería abrirte la ventana que nos contaras otros findings que tú sientes que son interesantes como para traer a la mesa y que tú creas que nuestra audiencia pues deba tener en la parte de atrás de su cabeza en estos tiempos que se vienen. Pues mira, yo el primero que subrayaría es que no necesariamente los más jóvenes son los más abiertos a experiencias metaversales. Eso me sorprendió mucho y sorprendió mucho a nuestros clientes y a nuestros analistas, porque nosotros esperábamos ver un comportamiento donde las edades más jóvenes de 18 a 25 son los superfans y los superabiertos, y los más viejitos de 40 a 55 son los más reacios, más cerrados, y no vimos esto. En algunas partes sí, evidentemente, pero en otras las edades no se comportan tan linealmente. Y hay varias explicaciones. En primer lugar, yo siento que la más profunda, y esto tiene que ver sobre todo con las mujeres, es que hemos visto que el rol del digital para alguien de más de 40 años o a final de sus 30 años es muy profundo. Es un rol emotivo, no es un rol funcional. Nos impactó mucho en la parte cualitativa, y aquí traigo algo que no es representativo, pero que después vimos reflejado en la data. Esta señora de 42 años que nos contaba de su día, y es un día típico de la clase media latinoamericana, donde te despiertas temprano a hacer el almuerzo de los niños para el colegio, a preparar desayuno, sales, vas a la oficina o te sientas a trabajar, preparas el almuerzo, seas hombre o seas mujer, en este caso era una mujer. Cuando llegan las 6 de la tarde, recibiste a los niños del colegio, les cambiaste los uniformes, los pusiste a lavar. Ella nos contaba que a esa hora, a las 6:30 de la tarde, se sentaba con su tinto, o sea, con su café en la mano y su celular, a gozar del mejor momento de su día, que es el momento en que podía entrar al mundo digital vía teléfono celular, a través de las redes sociales, pero era el mejor momento de su día. Y cuando le preguntábamos cómo se sentía frente a un mundo más avanzado, a un mundo donde todo fuera digital, nos decía: me siento muy bien, me siento muy cómoda, porque a mí lo que más me está dando alegría en mi día, el momento en que me siento más yo, en que soy libre, en que hago lo que quiero, es el momento digital. Esto para muchos es difícil de vislumbrar, porque vivimos en una especie de reality privilege donde a muchos no se le pasa por la cabeza que el mejor momento del día puede ser cuando se sienta con el celular. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidades y tenemos una vida física atractiva en lugares atractivos y tenemos disponibilidades económicas y quizás a veces menos responsabilidades. Pero para buena parte de esa población hay una puerta abierta enorme a nuevas experiencias digitales porque las actuales le encantan. Y esto nos impactó un montón. No sé si genera el mismo tipo de sorpresa en ti o en las oyentes, pero lo fuimos a ver en el estudio y mucha data nos muestra que los mayores de 40 en ciertas cosas son más abiertos que los de 18 a 25. Un ejemplo para concluir: cuando preguntamos, ¿tus propiedades digitales son igual o más importantes que tus propiedades físicas? Fueron los mayores de 40 los que contestaron más arriba. O sea, son los que dicen, sí, bueno, no estamos hablando de cifras enormes, creo que era un 12%, pero los 18 a 25 respondieron con un 9%. Entonces, aquí lo que tenemos es una diferencia no radical, pero en la dirección contraria, entonces como tal, más significativa. No, Pablo, pues voy a sumar a eso mi experiencia, que es, mi data es anecdótica, entonces no sé qué tan válida sea, pero nos impactó ahora que estuvimos en NFT NYC. Justo hablaba con Juliana, que es una de mis socias, y decíamos, es impresionante, nosotros pensamos que íbamos a llegar acá
Yo tengo 34 años, ella tiene como 27, y nosotros pensamos que íbamos a ser los más viejos, y para nada. La mayoría de gente era o de mi edad o mayor. De hecho, mucha gente de 40 años, mucha gente de 50, y todos hablaban como, se veían muy desenvueltos en el tema, se veía que entendían el ethos, se veía que pues dominaban el jargon. Me impactó, eso me impactó. Y a modo anecdótico, pues también les cuento que mi papá, que es un señor pues de 60 y tantos años, él vive feliz pensando en el metaverso y vive pensando él tiene una idea de negocios también pensada como alrededor de los metaversos para la gente mayor. Es decir, eso que la data te arroja a ti, efectivamente ha sido corroborado por mí de manera anecdótica. Entonces, wow. Fantástico. Paolo, ha sido extraordinario, de verdad que conversar contigo es maravilloso. A todos pues los que tengan la oportunidad tanto de seguirte en redes como asistir a tu charla es altamente recomendada. Esperamos que no sea la última vez que te pases por NF Trópico y nada, aquí están las puertas abiertas para ti. Gracias, gracias Camilo, gracias a NF Trópico, gracias a Flipa, donde estaré en septiembre hablando de este tema de América Latina en el metaverso. Gracias a quienes nos escucharon hasta acá. Con todo el gusto seguimos conversando. Me encantó, me pareció muy enriquecedor poder poner sobre la mesa y dialogar sobre estos temas. Lo tenemos que seguir haciendo por meses, por años, porque esto apenas empieza. Bielo.